Bienvenidos a un nuevo resumen en el canal Resúmenes de Libros. Hoy nos adentramos en una obra polémica y cargada de historia, El trotskismo o el leninismo, escrita por Joseph Stalin en 1924, originalmente como una conferencia pronunciada en la Universidad Sverdlov y publicada poco después como folleto. Este texto surge en un momento clave para el joven Estado soviético. Vladimir Lenin, el líder indiscutible de la Revolución de Octubre, había fallecido en enero de ese año, dejando un vacío inmenso en el partido bolchevique. Su muerte desató una intensa discusión sobre el futuro del partido, la interpretación correcta de sus ideas y quiénes serían los continuadores legítimos de su legado. En ese contexto, emergieron voces críticas dentro del propio partido, entre ellas la de León Trotsky, quien había ocupado cargos destacados durante la Revolución y la Guerra Civil. Trotsky, junto a algunos aliados, comenzó a cuestionar la dirección colectiva que se estaba consolidando bajo figuras como Stalin, Zinoviev y Kamenev. Publicó artículos y cartas donde alertaba sobre lo que llamaba la burocratización del partido y defendía una visión distinta de cómo avanzar hacia el socialismo. Estas posiciones generaron un debate interno que, aunque al principio se mantuvo en círculos cerrados, pronto se extendió y amenazaba con dividir al partido en un periodo de gran fragilidad. Stalin responde directamente a esas críticas con esta conferencia. Su objetivo no es solo defender la línea mayoritaria del Comité Central, sino aclarar hechos históricos concretos sobre la Revolución de Octubre y, sobre todo, delimitar con precisión qué es el leninismo auténtico y en qué se diferencia radicalmente del trotskismo. El título mismo, El trotskismo o el leninismo, plantea una disyuntiva tajante. No pueden coexistir como variantes equivalentes dentro del marxismo revolucionario. Para Stalin, una cosa excluye a la otra. El texto se divide en tres partes bien definidas. En la primera, revisa con detalle los hechos reales del levantamiento de octubre de 1917, desmontando mitos que ya empezaban a circular y que, según él, exageraban el papel individual de Trotsky mientras minimizaban el del partido en su conjunto. En la segunda, reconstruye el proceso de preparación de la insurrección a lo largo de los meses previos, mostrando cómo el partido bolchevique, guiado por Lenin, fue madurando su estrategia paso a paso. Finalmente, en la tercera parte, eleva el análisis al terreno teórico e ideológico, identificando los rasgos fundamentales del trotskismo que lo hacen incompatible con el leninismo. Es importante acercarnos a esta obra con perspectiva histórica. Escrita en medio de una lucha por el poder dentro del partido, refleja no solo diferencias teóricas, sino también tensiones personales y políticas profundas. Stalin utiliza un lenguaje directo, a veces incisivo, apoyándose en documentos, actas y citas para sustentar cada afirmación. Su estilo busca ser pedagógico, dirigido inicialmente a estudiantes y militantes jóvenes que necesitaban orientación clara en medio de la confusión. Más de un siglo después, este texto sigue generando debate. Para algunos, representa una defensa legítima del leninismo ortodoxo. Para otros, es un documento de polémica partidaria que contribuyó a consolidar el poder personal de Stalin en los años posteriores. Sea cual sea la valoración que cada uno haga, resulta indispensable conocerlo para entender mejor los orígenes de las divisiones en el movimiento comunista internacional y las raíces de muchos debates que perduran hasta hoy. En los próximos minutos resumiremos cada una de las tres secciones del libro de manera detallada, respetando el argumento original y permitiendo que las ideas de Stalin hablen por sí mismas. Te invitamos a escuchar con atención, a comparar con otras fuentes y a formar tu propio criterio. Prepárate, porque estamos ante un texto que no deja indiferente a nadie. Comencemos el viaje por El trotskismo o el leninismo de Joseph Stalin. Primera parte.
Los hechos sobre el levantamiento de octubre. En esta primera parte del libro, Joseph Stalin se propone restaurar la verdad histórica sobre los acontecimientos decisivos del levantamiento de octubre de 1917, corrigiendo versiones que, a su juicio, deforman los hechos para atribuir un protagonismo desmedido a León Trotsky mientras eclipsan el papel colectivo del partido bolchevique. El análisis comienza desmintiendo una anécdota que había ganado popularidad: la supuesta reunión del Comité Central, el 10 de octubre de 1917, en la que la mayoría de sus miembros rechazaría inicialmente la insurrección armada. Según esta historia, solo la llegada imprevista de un obrero del distrito de Víbor, quien habría advertido que las masas ya estaban en movimiento y que el levantamiento ocurriría con o sin el partido, habría intimidado a los líderes y los obligó a aprobar la resolución de Lenin. Esta narración, originada en el libro de John Reed, 10 días que sacudieron al mundo, y repetida por autores como Nikolai Sukhanov y en folletos trotskistas posteriores, presentaba al Comité Central como un grupo vacilante y temeroso. Stalin contrarresta esta versión con datos precisos tomados de las actas originales. La reunión se celebró en secreto en un apartamento de Petrogrado, y asistieron 12 miembros del Comité Central: Vladimir Lenin, Grigori Zinoviev, Lev Kamenev, Joseph Stalin, León Trotsky, Yakov Sverdlov, Moisei Uritsky, Félix Dzerzhinsky, Alexandra Kollontai, Nikolai Bubnov, Grigori Sokolnikov y Andrei Lomov. Tras un debate exhaustivo sobre la coyuntura política, se sometió a votación la resolución presentada por Lenin, que declaraba maduras las condiciones para la insurrección y llamaba a organizarla de inmediato. El resultado fue claro: 10 votos a favor y únicamente 2 en contra, emitidos por Zinoviev y Kamenev. Sin pausa, los presentes procedieron a formar un buró político práctico, encargado de dirigir la insurrección, integrado por 7 personas: Lenin, Zinoviev, Stalin, Kamenev, Trotsky, Sokolnikov y Bubnov. Este detalle resulta crucial, pues demuestra que, a pesar de sus reservas, los 2 opositores fueron incorporados al núcleo directivo. Para Stalin, esto revela que las diferencias no eran de principio ni implicaban una escisión profunda, sino desacuerdos tácticos dentro de un terreno común leninista. Nadie en el partido consideraba a Zinoviev o Kamenev como elementos derechistas o cercanos a la socialdemocracia. Compartían con el resto los fundamentos esenciales: el carácter socialista de la revolución en Rusia, la necesidad de la alianza obrero-campesina y la importancia de un partido monolítico y disciplinado. Otro relato que Stalin refuta es la imagen de un partido dividido en 2 alas irreconciliables: una derecha encabezada por Kamenev y Zinoviev y una izquierda representada por Trotsky. Recuerda que Lenin, con su rigor habitual, jamás habría tolerado la presencia prolongada de oportunistas genuinos en los puestos de mayor responsabilidad. Las discrepancias de octubre duraron apenas unos días y se resolvieron sin ruptura, precisamente porque todos los involucrados eran leninistas de raíz. El siguiente objetivo es la leyenda que convierte a Trotsky en el único héroe, inspirador y organizador real de la victoria de octubre. Esta versión, difundida por seguidores como Semyon Lenzner y alimentada por los propios escritos posteriores de Trotsky, omite sistemáticamente el papel dirigente del partido, del Comité Central y del Comité de Petrogrado. Stalin aclara que Trotsky, aunque presidía el Soviet de Petrogrado y había ingresado en el partido bolchevique solo meses antes, actuaba siempre bajo las directivas del Comité Central y no disfrutaba de una autoridad independiente ni excepcional. Para sustentar esta afirmación, trae a colación la reunión ampliada del Comité Central, celebrada el 16 de octubre, a la que concurrieron alrededor de 25 personas, incluyendo representantes de comités de distrito, sindicatos y unidades militares. Allí se reafirmó la resolución insurreccional
con 20 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Además, se constituyó un centro militar revolucionario práctico, formado por Sverdlov, Stalin, Dzerzhinsky, Bubnov y Uritsky. Trotsky no figuraba en este órgano operativo clave. Si hubiera intentado actuar al margen del Comité Central, habría quedado aislado de inmediato, porque la fuerza del bolchevismo residía en su disciplina colectiva. El auténtico impulsor de toda la insurrección fue Lenin, quien, desde su refugio clandestino, enviaba cartas y resoluciones que marcaban el rumbo con precisión. Stalin concede que Trotsky combatió con decisión durante los días críticos de octubre y contribuyó al éxito, pero añade una observación aguda. En momentos de triunfo arrollador, incluso los más dubitativos se suman con aparente valentía. La verdadera prueba de temple revolucionario se manifiesta en las fases difíciles, cuando hay que saber retroceder sin perder la cabeza. Precisamente por eso, introduce el contraste con la crisis de Brest-Litovsk en febrero de 1918. Cuando el Imperio alemán reanudó la ofensiva, Trotsky, como comisario de Relaciones Exteriores, defendió la fórmula ni guerra ni paz, suspendió las negociaciones, rechazó firmar el tratado y ordenó la desmovilización del ejército. El resultado fue un avance enemigo sin resistencia y una situación de gran confusión. Stalin compara esta actitud con la de los socialrevolucionarios de izquierda en momentos críticos, pánico ante la necesidad de una retirada ordenada. Un revolucionario consecuente, argumenta, debe ser capaz de replegarse preservando las fuerzas proletarias, manteniendo la alianza con el campesinado y preparando el terreno para futuros contraataques. Octubre no enseñó solo el arte de tomar el poder en la ofensiva, reveló también la importancia de maniobrar con sangre fría cuando las circunstancias lo exigen. Así concluye esta primera sección. La insurrección de octubre fue una empresa colectiva del partido bolchevique, concebida y dirigida por Lenin a través de sus órganos centrales. Las versiones que destacan exclusivamente a Trotsky no solo carecen de base documental, sino que preparan el terreno para restarle mérito al partido como institución y abrir camino a una reinterpretación distinta del leninismo. Con documentos y actas en mano, Stalin restituye el equilibrio histórico y prepara el terreno para examinar, en las partes siguientes, el proceso completo de preparación y las diferencias ideológicas profundas. Segunda parte. El partido y la preparación para octubre. En esta segunda parte, Joseph Stalin amplía la mirada hacia los meses que precedieron directamente a la insurrección de octubre, enfocándose en el rol decisivo que jugó el partido bolchevique como fuerza organizadora y guía de las masas. Lejos de ser un ente pasivo o lleno de contradicciones internas que frenaban a Lenin, como sugieren ciertas interpretaciones trotskistas, el partido demostró una capacidad notable para adaptarse a las circunstancias cambiantes, resolver desacuerdos de manera constructiva y preparar el terreno para la toma del poder con precisión estratégica. Stalin estructura su análisis dividiendo el proceso en 3 periodos claramente diferenciados, cada uno con sus desafíos particulares y lecciones tácticas. Esta periodización permite entender cómo el partido evolucionó de una fase de reorientación ideológica a una de movilización intensa, culminando en la organización meticulosa del asalto final. El primer periodo abarca desde la caída del zarismo, en febrero, hasta las tesis de abril de Lenin, es decir, marzo y abril de 1917. Tras el derrocamiento de la monarquía, Rusia se encontró con una situación de poder dual. Por un lado, el gobierno provisional, expresión de la burguesía imperialista aliada con terratenientes. Por otro, los soviets de diputados obreros y soldados, que representaban potencialmente la dictadura democrática del proletariado y el campesinado. Sin embargo, en esa etapa inicial, los soviets estaban dominados por partidos conciliadores como mencheviques y socialrevolucionarios,
que prestaban apoyo condicional al gobierno burgués. La táctica bolchevique no podía consistir en un ataque frontal inmediato al gobierno provisional, pues las masas aún conservaban ilusiones en una paz democrática posible, sin romper con la burguesía. Tampoco era viable respaldarlo sin reservas. La línea correcta pasaba por ejercer presión constante sobre los soviets para que exigieran al gobierno una paz sin anexiones ni indemnizaciones, explicando pacientemente a las masas la naturaleza imperialista del poder provisional. Esta orientación generó ciertas confusiones pacifistas entre algunos bolcheviques, incluido el propio Stalin, quien reconoce haber compartido inicialmente esa visión hasta la llegada de Lenin. Las tesis de Abril marcaron un giro decisivo. Lenin propuso transitar de la etapa burguesa democrática a la socialista, retirando el apoyo a la guerra imperialista y preparando la transferencia del poder a los soviets bajo el lema «Todo el poder a los soviets». Tras debates intensos pero breves, el partido adoptó esta nueva orientación en la Conferencia de Petrogrado, a finales de abril, y la ratificó en la séptima Conferencia Panrusa. Trotsky presenta estos desacuerdos como una lucha casi entre dos partidos opuestos, exagerando diferencias que en realidad se superaron rápidamente gracias a la base leninista común. Además, Stalin rebate la idea de que Trotsky anticipara las tesis leninistas con sus cartas desde América, donde hablaba de un gobierno obrero sin zar. Esa fórmula ignoraba por completo la alianza con el campesinado pobre, un elemento esencial del leninismo ruso, y Lenin la criticó duramente al regresar, calificándola de juego irresponsable con el poder. El segundo periodo se extiende de mayo a agosto, caracterizado por una movilización revolucionaria creciente en medio de crisis sucesivas. La manifestación de abril expuso la debilidad del gobierno y llevó a la formación de un ministerio de coalición con participación de socialistas conciliadores. La ofensiva militar de junio fracasó estrepitosamente, profundizando el descontento. En julio, una demostración armada espontánea fue reprimida con dureza, trayendo una ola de persecuciones contra los bolcheviques. El sexto Congreso del partido, celebrado en semiclandestinidad, llamó abiertamente a preparar la insurrección armada. Finalmente, el intento golpista de Kornilov en agosto fue derrotado gracias a la acción unida de obreros, soldados y campesinos, lo que revitalizó los soviets y los hizo más receptivos al bolchevismo. En esta fase, el poder dual se volvió intolerable para ambas clases contendientes. No existieron alas permanentes derechista e izquierdista dentro del partido, como afirma Trotsky. El Comité Central mantuvo una línea unificada, evitando acciones precipitadas que pudieran aislar a los bolcheviques y calibrando el momento oportuno. Hubo discusiones prácticas, por ejemplo, sobre el destino de los soviets tras la represión de julio. Lenin, desde la clandestinidad, consideraba que se habían contaminado con elementos conciliadores y proponía preparar la revolución al margen de ellos temporalmente. Sin embargo, el Congreso optó por trabajar para reconquistarlos desde dentro, decisión que los acontecimientos de Kornilov vindicaron plenamente. Lenin mismo reconoció después que la línea del partido había sido la más acertada. El tercer periodo, de septiembre a octubre, fue el de la organización directa del asalto. Los soviets de Petrogrado y Moscú pasaron a mayoría bolchevique. Se creó el Comité Militar Revolucionario como órgano práctico para la insurrección. La guarnición de la capital se alineó con los soviets. Se ocuparon puntos estratégicos sin resistencia significativa, y el 25 de octubre, el segundo Congreso Panruso de los soviets asumió el poder, arrestando al gobierno provisional. La táctica consistió en presentar cada avance como medida defensiva contra contrarrevolucionarios, aislando así a la burguesía. Surgieron desacuerdos menores, como la participación inicial en el preparlamento, un organismo consultivo burgués diseñado para desviar a los soviets, pero se corrigieron rápidamente con el boicot propuesto por Lenin
y apoyado por la mayoría. Stalin subraya que Trotsky distorsiona hechos clave. No existió una fecha fija, como el 15 de octubre para el levantamiento, sino una preparación flexible. Lenin insistió en actuar antes del Congreso de Soviets para presentar el poder como hecho consumado, y siempre a través de los soviets, no al margen de ellos. A lo largo de estos meses, el partido bolchevique se reveló como una organización madura, capaz de guiar a las masas sin fracturas profundas, corrigiendo errores sobre la marcha y convirtiéndose en el eje indiscutible de la revolución. Esta preparación paciente y disciplinada, lejos de cualquier improvisación heroica individual, explica el éxito de octubre y desmiente la visión de un partido vacilante que solo Trotsky habría impulsado hacia la victoria. Tercera parte: el trotskismo o el leninismo. En esta tercera y última parte, Joseph Stalin eleva el análisis del plano histórico y factual al terreno ideológico y teórico, con el propósito de aclarar de una vez por todas en qué consiste la diferencia irreconciliable entre el leninismo y el trotskismo. No se trata de matices secundarios ni de disputas personales, sino de dos concepciones del marxismo que, según él, no pueden coexistir dentro del mismo movimiento revolucionario sin que una termine subordinando o eliminando a la otra. El trotskismo, tal como lo define Stalin, no es una variante legítima del leninismo, sino una corriente oportunista que, aunque se reviste de frases radicales, en la práctica socava los principios fundamentales del bolchevismo. Para demostrarlo, identifica tres rasgos esenciales que distinguen al trotskismo y que lo hacen incompatible con el leninismo. El primero y más profundo es la teoría de la revolución permanente. Desde 1905, Trotsky defendió la idea de que la revolución en países atrasados como Rusia debía saltar directamente de la etapa democrático-burguesa a la socialista, sin detenerse en una fase intermedia de dictadura democrática del proletariado y el campesinado. Según esta visión, el proletariado ruso, una vez en el poder, no podría limitarse a reformas democráticas burguesas, sino que tendría que avanzar de inmediato hacia el socialismo, incluso si eso implicaba romper con amplias capas campesinas y depender exclusivamente de la clase obrera y de la revolución mundial inmediata. Lenin combatió esta concepción desde el principio. Para él, Rusia no estaba madura para el socialismo directo. La revolución debía pasar primero por una etapa democrático-burguesa que resolviera las tareas pendientes: destrucción del feudalismo agrario, reparto de tierras, paz democrática, república democrática. Solo sobre esa base se podía construir la alianza obrero-campesina y preparar el tránsito al socialismo. Saltarse esa etapa, como proponía Trotsky, llevaría al aislamiento del proletariado, a la ruptura con el campesinado y, en última instancia, al fracaso de la revolución. Stalin recuerda que esta diferencia no era teórica menor. En 1917, cuando Lenin propuso las tesis de abril, Trotsky seguía aferrado a su viejo esquema y solo se acercó al leninismo al unirse al partido en agosto, abandonando temporalmente sus posiciones anteriores. El segundo rasgo del trotskismo es la desconfianza sistemática hacia el partido bolchevique como organización monolítica y disciplinada. Trotsky siempre vio al partido leninista como una secta estrecha, incapaz de abarcar a las masas amplias, y propuso en su lugar bloques oportunistas con mencheviques y otros grupos. El ejemplo más claro es el bloque de agosto de 1912, cuando Trotsky intentó unir a liquidadores, otsovistas y bolcheviques conciliadores en una plataforma común que diluía el programa revolucionario. Lenin destruyó ese bloque precisamente para preservar la pureza ideológica y la cohesión del partido proletario. El trotskismo, en cambio, tiende a oponer constantemente a los cuadros viejos contra los jóvenes, a los dirigentes contra las bases, presentando al partido como un aparato rígido que frena la iniciativa revolucionaria.
Stalin argumenta que esta actitud no es casual. Refleja el miedo pequeño burgués a la disciplina férrea y la preferencia por maniobras políticas flexibles que terminan en capitulación. El tercer rasgo es la difamación sistemática de los líderes bolcheviques. Trotsky no solo discrepaba con Lenin, lo presentaba como un explotador profesional del atraso obrero, un oportunista que se adaptaba a las masas atrasadas en vez de educarlas hacia adelante. Esta práctica de atacar personalmente a los cuadros más experimentados y presentar al trotskismo como la única corriente verdaderamente revolucionaria persiste incluso después de 1917, aunque de forma más velada. Stalin reconoce que en 1917 Trotsky se unió al partido y participó activamente en octubre y en la guerra civil, lo que permitió una colaboración temporal, pero advierte que esa colaboración solo puede ser duradera si Trotsky renuncia completamente al trotskismo como corriente ideológica. De lo contrario, las viejas concepciones resurgen inevitablemente. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en 1924. El nuevo trotskismo no defiende abiertamente la revolución permanente, sabe que sería rechazado de plano, sino que divide artificialmente al leninismo en dos etapas. Un viejo leninismo pre-1917, supuestamente estrecho y atrasado, y un nuevo leninismo post-octubre, más flexible y adaptable a la teoría trotskista. De esta forma, se intenta presentar el trotskismo como la continuación lógica y superior del leninismo, ignorando que el leninismo es una doctrina íntegra, probada en 3 revoluciones y que ha demostrado su validez en la práctica. Otro síntoma es la oposición entre cuadros viejos y jóvenes. El trotskismo descarta la prehistoria bolchevique anterior a octubre como irrelevante, rompiendo la continuidad generacional del partido y preparando el terreno para reemplazar a los dirigentes probados por elementos más maleables. Stalin también desmonta distorsiones concretas sobre Lenin. Se le acusa de promotor del terror sistemático, de ser un mandarín intuitivo que consultaba a socialrevolucionarios para decidir la disolución de la Asamblea Constituyente, o de haber tomado el poder al margen de los soviets. Todas estas afirmaciones son falsas y contradichas por documentos oficiales. El objetivo es claro: desacreditar a Lenin como teórico y presentarlo como un práctico instintivo, mientras se eleva al trotskismo como la verdadera teoría revolucionaria. En conclusión, el trotskismo representa una amenaza real para la dictadura del proletariado porque atrae a elementos no proletarios, fomenta la división interna y debilita la cohesión ideológica en un momento en que la Unión Soviética enfrenta presiones externas e internas enormes. La respuesta del partido no debe ser la represión mecánica ni las escisiones, sino un debate ideológico abierto, amplio y persistente. Stalin confía en que la solidez del partido bolchevique, forjada en las luchas reales, lo hace invencible ante estas tendencias oportunistas. Con esto termina el libro. La disyuntiva queda planteada con claridad. O se defiende el leninismo en su integridad, con su partido monolítico, su alianza obrero-campesina y su estrategia probada en la práctica, o se abre la puerta al trotskismo, que bajo frases izquierdistas conduce en última instancia a la capitulación ante las dificultades y al abandono de la revolución. Conclusión. Hemos llegado al final de este recorrido por el trotskismo o el leninismo, la conferencia que Joseph Stalin pronunció en 1924 y que se convirtió en un documento clave para entender las primeras disputas ideológicas en el partido bolchevique tras la muerte de Lenin. A lo largo de las 3 partes, Stalin ha defendido una visión clara y contundente. La Revolución de Octubre no fue obra de un individuo brillante ni de una improvisación afortunada, sino el resultado de un partido disciplinado, guiado por las ideas de Lenin y capaz de analizar con precisión las condiciones objetivas y subjetivas del momento. Con documentos en mano,
Ha corregido versiones que exageraban el papel de Trotsky y minimizaban la dirección colectiva del Comité Central. Ha reconstruido paso a paso los meses de preparación, mostrando cómo el partido superó dudas internas, ajustó su táctica a cada nueva crisis y convirtió un poder dual insostenible en la victoria definitiva del proletariado y el campesinado pobre. En el plano teórico, la conclusión es tajante. El trotskismo no es una interpretación alternativa del leninismo, sino una corriente distinta que, con su desconfianza hacia el partido monolítico, su subestimación del campesinado como aliado y su tendencia a la difamación de los cuadros probados, representa un peligro real para la continuidad de la revolución. Stalin no pide represión mecánica, sino un debate ideológico profundo y constante, confiando en que la fortaleza del bolchevismo, forjada en la práctica, saldrá victoriosa. Este texto, escrito en medio de una lucha por la orientación del joven Estado soviético, refleja las tensiones de una época en la que todo estaba en juego: la supervivencia de la revolución, la construcción del socialismo en un país atrasado y rodeado de enemigos, y la definición misma de lo que significaba ser leninista. Más de un siglo después, sigue siendo una fuente primaria imprescindible para quien quiera comprender las raíces de las divisiones en el movimiento comunista internacional y las complejidades de aquellos años decisivos. Gracias por acompañarnos en este video de El trotskismo o el leninismo de Joseph Stalin. Si te ha resultado útil, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, compartir el video y suscribirte al canal Resúmenes de Libros, para no perderte los próximos resúmenes. Nos encontramos muy pronto con otra obra que nos invite a reflexionar sobre la historia y las ideas que la han moldeado. Hasta la próxima.